Ahí puse grabar. Bien. Bueno, ¿se ve mi pantalla compartida? Sí. Sí. Bueno, el otro día habíamos visto con Matías que, y habían visto también la teórica, que los mesones, a diferencia de los bariones, se obtienen combinando un quark y un antiquark, y en términos de cómo describimos a los quarks como objetos en la fundamental de SU3, los quarks están en la fundamental, los antiquarks están en la antifundamental. Vieron ustedes que la representación antifundamental de SU3 es distinta a la representación fundamental de SU3, ¿sí? Es esencialmente distinta. Es decir, no hay una relación de una transformación de similaridad que me conecte, por ejemplo, todas las matrices de Gell-Mann, de la fundamental, con las matrices como me quedan en la antifundamental. ¿Sí? Y entonces la representación fundamental y la antifundamental de SU3 son distintas, es como si en este grupo en particular hubiera dos tipos de representación fundamental, la fundamental y la antifundamental. Y bueno, los mesones están conformados por un quark y un antiquark, que sería una partícula en la fundamental y una en la antifundamental. En particular, si uno combina una representación fundamental y una representación antifundamental, lo que obtiene es un octete y un singlete. Es decir, esta descomposición, lo que estoy describiendo acá es las representaciones irreducibles que me quedan de SU3. Entonces me queda una representación de dimensión 8, donde cualquier transformación de SU3 que yo haga cae dentro de esos 8 elementos, y un singlete, un tipo que, si yo le aplico cualquier transformación de SU3, vuelve a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, bueno, así como en nuestro gráfico donde dibujábamos en el plano hipercarga versus isospin, teníamos que la fundamental era este dibujito así, con estos valores de hipercarga o de extrañeza si quieren, y estos valores de isospin. La antifundamental tiene un dibujito muy parecido, donde fíjense que el U lo mando, o sea, doy vuelta el triángulo y además lo espejo en el eje vertical. Entonces me queda el S barra, el U barra y el D barra. Y el operador de isospin de subida me va del U barra al D barra. El operador de U de subida me va del D barra al S barra, y el operador de B de subida me va del U barra al S barra, y los de bajada de manera análoga. Fíjense que todos los números cuánticos se me dan vuelta, aquello, o sea, ¿cómo se llama? La extrañeza, el isospin, que antes para estos dos de acá era un tercio, ahora es menos un tercio, y que para que este de acá, que era menos dos tercios, ahora es 2 tercios. Y acuérdense del detallecito de que cuando estoy actuando con los operadores de subida y bajada en la representación antifundamental, como había mostrado Matías, adquiere un signo menos, ¿tá? Cuando aplico estos operadores de subida y de bajada, y lo mismo con los operadores de subida y de bajada de B-spin, U-spin, etc. Entonces, el dibujito del octete que vamos a querer construir, lo tienen ahí mismo en la guía, es este de acá, ¿sí? Este es el de cuplete y el octete de variones, este es el octete de mesones, ¿sí? Donde ahí pueden ver el contenido de quarks que tienen. Pero bueno, esencialmente tienen 8 partículas en total, son las 6 que tengo en la parte de afuera del dibujo, y hay 2 metidas acá dentro en el dibujo. ¿Sí? Pero antes de eso uno querría construir el más sencillo de todos, como incluso en el orden que lo pide la guía, que es el singlete, que corresponde a haber hecho 3×3 barras, este tipo de acá, este singlete. Entonces, no es difícil convencerse de que el singlete, que lo llamamos eta 1, es esta expresión, si quieren, simétrica, entre comillas, o por la manera en la que está escrita, entre U barra, D de barra y S barra. ¿Sí? Esperen que le bajo el volumen a mi WhatsApp, porque me está enloqueciendo. Lo bajo también de acá de la compu, porque me vuelvo loco. Bien. ¿Y cómo hace uno para convencerse de que este tipo es un singlete de SU3? Bueno, lo que uno tiene que pensar es lo siguiente. Una transformación de SU3, como ustedes saben, es la exponencial
de una combinación lineal de los generadores de SU3, ¿no es cierto? Entonces, si aplicar todos los generadores de SU3 a este estado me da 0, la exponencial de 0 me da 1. Y eso quiere decir que aplicar una transformación de SU3 a este estado no me lo cambia. Entonces, este tipo de acá va a ser un singlete si aplicarle cualquier operador de SU3 al tipo me lo mata. ¿Tá? Me lo hace 0. En particular, uno puede chequear que los dos operadores con los que definimos los multipletes, que son el isospin, si quieren, y el lambda 8 y raíz de 3, o el que yo había definido como hipercarga, para este tipo de esos ya son 0. Entonces faltaría ver, si quieren, si ya chequé con el 3 y con el 8, me faltaría ver con el 1, con el 2, con el 4, 5, 6 y 7. ¿Sí? Chequear que con todos esos operadores actuando sobre este tipo me lo anulan. Pero en vez de chequear con esos, puedo chequear con los operadores de subida y de bajada, porque si todos los operadores de subida y bajada me anulan a este tipo cuando yo actúo sobre él, como los operadores de subida y de bajada en definitiva son combinaciones, por ejemplo el isospin de bajada, acuérdense que era el generador 1 menos i generador 2, ¿tá? El isospin de subida era generador 1 más i generador 2. Si tanto el isospin de subida como el isospin de bajada me matan a este tipo, el generador 1 y el generador 2 me matan a este tipo. ¿Tá? Y efectivamente uno chequea eso sin mucha dificultad. Fíjense, por ejemplo, si yo le aplico a este tipo de acá el operador de isospin de bajada, ¿sí? Primero, si se lo aplico a al tercer término, SS barra, el isospin de bajada al S me lo mata y al S barra me lo mata. Así que este término ya me lo tira de entrada. Si le aplico el operador de isospin de bajada a este término de acá, sobre el único que tiene algún efecto es sobre el U, ¿sí? Porque al U barra me lo mata. Entonces este término U barra me lo transforma en DU barra, ¿sí? Y cuando le aplico el operador de isospin de bajada a este tipo de acá, al D me lo mata, pero sobre el D barra el isospin de bajada tiene un efecto, que es transformarme en menos U barra, ¿sí? Y acá aparece este signo menos que decíamos recién. Entonces esto me queda DU barra menos DU barra igual 0, ¿sí? Si aplican el operador de isospin de subida, pueden chequear, el isospin de subida al U no le hace nada, o al U lo mata si quieren, pero al U barra me lo manda al D barra, ¿sí? Con un signo menos, y acá el menos U de barra. Y cuando aplico el isospin subida a esto de acá, el isospin subida al D me lo manda al U, y al D barra me lo mata. Entonces me queda este de acá, porque este también se muere cuando aplico el isospin subida, y efectivamente esto se cancela esto y es 0. ¿Sí? Y así sucesivamente se aplican el V-spin de subida, el V-spin de bajada y el U-spin de subida, U-spin de bajada, me matan este estado. En definitiva, este estado lo matan todos los generadores de SU3, y por lo tanto la exponencial de cualquier combinación de los generadores va a ser 1, y entonces este tipo es un singlete de SU3. ¿Tá? Por lo tanto, lo que nos quedaría para pensar es cómo construir las funciones de onda del octete, ¿sí? de mesones. ¿Sí? Si ustedes se fijan, si ustedes ordenan al octete usando nuevamente hipercarga en función de isospin, ¿sí? Van a tener acá arriba un doblete isospin con un medio y menos un medio, acá abajo otro doblete isospin con un medio y menos un medio. Acá, en principio, los valores de isospin son 1, 0 y menos 1. ¿Sí? Pero como yo les decía antes, acá en el medio uno tiene dos estados distintos, ¿tá? Ortogonales entre sí. El contenido de quarks que pueden tener los estados acá por cómo elijo los valores de hipercarga y los valores de isospin, están completamente fijos, es decir, acá tiene que ir un US barra para que me dé esos valores de isospin y hipercarga, acá un DS barra, acá un DU barra, acá un SU barra y acá un SD barra, ¿sí? Y acá un U de barra, me olvidé de anotarlo. En cambio en el medio hay tres posibilidades en principio, porque puede haber U barra, para lo cual en ese caso tendría hipercarga 0 y proyección de isospin 0. Puede haber un D de barra, que tiene esos mismos valores cuánticos, o puede haber un SS barra. Entonces no está claro cuál es la combinación lineal de U barra, D de barra, SS barra que tengo acá en el medio. ¿tá?
Lo que sí es claro es que esas combinaciones lineales que yo tenga en esos dos estados de U barra, D barra y S barra acá en el medio, van a ser dos combinaciones lineales ortogonales con el estado singlete, que también tiene como contenido de quarks y antiquarks al U barra, D barra y S barra en esta combinación. Entonces, bueno, partiendo, si quieren, del US barra, por ejemplo, del K+, si yo agarro y defino al K+, directamente así, como el US barra, yo podría usar operadores de subida y de bajada de isospin, B-spin y U-spin para moverme por el contorno de esta figura, ¿sí? Para pasar del K+ al K0, del K0 al Pi-, del Pi- al K-, del K- al K0 barra y del K0 barra al Pi+. Y básicamente me va a dar funciones de onda que son triviales, porque son esencialmente el contenido de quark antiquark que me dice acá que debería tener cada una de estas partículas, a lo sumo con un signo menos, una ambigüedad de signo, pero para mí un signo en la función de onda es una fase, así que es irrelevante. ¿Sí? Entonces, si yo, por ejemplo, parto del K+, que tiene un US barra, puedo usar el operador de bajada de isospin para ir al K0, ¿sí? Entonces, si le aplico un K0 al US barra, me va a dar el menos S de barra, ¿sí? Si le aplico el operador de, ya ni me acuerdo si es B-spin, U-spin, el que sea, para ir en esta dirección, llego al, puedo llegar al pi menos, puedo llegar al pi más, etc. Entonces acá escribí esas funciones de onda con sus signos, pero recuerden que los signos en definitiva son irrelevantes. Es más, si no me equivoco, si ustedes parten del K+ y le dan toda la vuelta, van a llegar a una ambigüedad de signo, pero es irrelevante. ¿Sí? Pero lo que no es trivial es cómo llegar a las funciones de onda de estos dos tipos de acá, del pi0 y este que llamo beta 8, que son dos tipos que nuevamente van a tener proyección de isospin 0, hipercarga 0, y sus contenidos de quarks pueden ser un U barra, o un D barra, o un SS barra, pero no sé en qué combinaciones. ¿Sí? Entonces, lo primero que hay que decir es, como veníamos diciendo en la clase pasada, si bien esta simetría de SU3 es una simetría aproximada, como pues esta simetría de SU3 de sabor es una simetría aproximada, porque claramente todas estas partículas que tienen masas distintas, etc., no son estados distintos de un mismo tipo de partícula. Efectivamente no es así en la naturaleza, tienen propiedades muy distintas, al tener cargas electromagnéticas distintas, interactúan distinto por la atracción a la repulsión de Coulomb, etc. Pero bueno, nuestro modelito es un modelito donde medio que asumimos que esta simetría de SU3 de sabor existe, y como ya veníamos viendo también antes, la simetría de isospin, que fue la primera que definimos de manera abstracta, como alguna propiedad abstracta de todo este tipo de partículas, también es una simetría que es aproximada. Sin embargo, dentro de lo aproximado que son la simetría de isospin y la simetría de SU3, donde ahora estoy pensando en la simetría de isospin como algo que está embebido dentro de la simetría de SU3, la simetría de isospin es más fuerte que la de SU3, ¿sí? Porque si bien las dos son aproximadas, la de SU3 es mucho peor como aproximación que la de SU2 de isospin. Entonces, de alguna manera, uno tiene que tener siempre presente en la cabeza que, si bien las dos son aproximaciones, hay una que es bastante mejor que la otra. O sea, la existencia, la conservación del isospin en las reacciones y el hecho de que pueda pensar a distintas partículas como multipletes, como el mismo tipo de partícula en dos estados distintos de isospin, como el protón y el neutrón, etc. Eso es bastante más fuerte como o sea, bastante mejor como aproximación que todas las consideraciones que estábamos haciendo respecto de SU3. Y es por eso que tiene sentido, desde el punto de vista inspirados, digamos, físicamente, pensar que si yo quiero clasificar a estas dos partículas que tengo acá en el medio, ¿sí?, que pertenecen a este octete de SU3, y que tengo que poder diferenciarlas entre ellas, es decir, voy a poner como prioridad clasificarlas en función de su isospin, ¿tá? No de su proyección de isospin, porque los dos tienen proyección de isospin 0, sino de a qué multiplete de isospin pertenecen. ¿Tá? Entonces, la partícula que llamamos pi0, justamente, va a ser la que va a estar en un triplete de isospin con pi más y con pi menos. Y en cambio, la partícula que llamamos eta 8 va a ser la partícula que es un singlete de isospin. Está dentro de este octete de SU3, pero va a ser un singlete de isospin. ¿Sí?
Entonces, fíjense, si nosotros definimos a pi más acá como menos u por d barra, para llegar a pi 0, que se supone que está dentro del triplete de isospin con pi menos y con pi más, yo podría agarrar el operador de isospin de bajada y aplicárselo a pi más. ¿Sí? Si hago eso, fíjense, pi más es este de acá. Si hago el de bajada de isospin, al u me lo transforma en un D, y al D barra me lo transforma en un U barra, ¿sí? Con un signo menos. Entonces me queda este estado de acá que lo normalizo con un 1 sobre raíz de 2. Y de esa manera defino al pi 0. Es decir, el pi 0 es de las partículas del octete, de las que están acá en el medio, de las dos que están acá en el medio, es aquella que pertenece al triplete de isospin. ¿Está? Y la tengo bien definida y es esta de acá. Entonces me faltaría encontrar la función, tener alguna manera de encontrar la función de onda de la eta 8. ¿Sí? Ahora, uno podría decir, bueno, podés partir de cualquier otro lugar y debería llegar al eta 8, y eso es un error. ¿Sí? Porque decir que partiendo de cualquier otro lado, que no sea de los costados, yo llego a eta 8, significa asumir que eta 8 tiene un U-spin o un V-spin bien definido, perteneciendo a un cierto triplete, y eso no necesariamente es cierto. ¿Sí? Nosotros dijimos que queríamos clasificar estas partículas dentro de esta ambigüedad que me quedó en el medio, en términos del isospin. Entonces, a lo sumo yo puedo decir que esta partícula será un singlete isospin, pero no estoy seguro si es que sea un singlete isospin significa que va a pertenecer a un cierto multiplete de V-spin o de U-spin. Entonces, la estrategia sí va a ser efectivamente partir de uno que no esté en esta línea, por ejemplo el K+, y aplicar un operador el de V-spin de bajada que me lleve hacia acá, pero asumiendo que cuando yo aplique el operador de bajada al K+ para llegar acá al centro, voy a llegar a una cierta combinación lineal del pi 0, que ya calculé quién es el pi 0, es este tipo de acá, y el eta 8. ¿Está? Entonces lo que voy a asumir es eso, digo, le voy a aplicar el operador B de bajada de V-spin al K+, que está acá arriba, voy a llegar al centro y eso va a ser alguna combinación lineal del pi 0 y el eta 8. ¿Está? Entonces hasta acá estoy planteando algo bastante genérico. Entonces agarro y digo, bueno, listo, supongamos que yo hago eso, ¿sí? Y llego a esa combinación lineal de pi 0 y eta 8. Ahora proyecto esto que bajé, esta bajada que yo hice, lo proyecto contra pi 0. ¿Sí? Entonces, si yo proyecto eso contra pi 0, en principio me debería dar el coeficiente alfa. ¿Por qué? Porque se supone que pi 0 y eta 8 son ortogonales entre sí. ¿Sí? Ahora, V menos actuando sobre K más es algo que yo puedo hacer. Yo agarro el K más de acá y le aplico V menos. Y eso me da menos U barra más SS barra. ¿Sí? Entonces, fíjense, yo puedo agarrar y de esta ecuación que tengo acá, despejar este tipo de acá, beta por eta 8, y decir, bueno, beta por eta 8, ¿sí? Es V menos actuando sobre K más, que es esto que acabamos de calcular, menos el coeficiente alfa por pi 0, que ya lo conocemos. ¿Está? Y de esa manera llego a que beta por eta 8 es esta combinación lineal particular. Y el beta lo fijo con una normalización para que el eta 8 me quede bien normalizado. Entonces de esa manera llego a que el eta 8 tiene esta función de onda. Que ustedes pueden efectivamente verificar que este eta 8 es ortogonal al pi 0 que habíamos definido acá arriba, es ortogonal al singlete de la página anterior, o sea, y todos estos tipos son ortogonales entre sí, y a su vez pueden chequear que el eta 8, si yo le aplico el operador de isospin de subida o isospin de bajada, me da 0. Significa que es un singlete de isospin. ¿Está? En la naturaleza, digamos, hasta acá, si quieren, clasificamos de una manera razonable a todas las partículas del octete y a la partícula del singlete en la página anterior. ¿Sí? En la naturaleza lo que sucede es que, si quieren, en algunas predicciones de este Perdón, Matías. Sí. Tengo una consulta de la cuenta antes que sigas. El alfa que vos le pusiste menos 1 sobre raíz de 2, ¿de dónde sale eso?
el alfa que le puse -1 sobre raíz de 2. ¿Lo ves? Déjame pensar. Acá te lo escribí. Sí. A ver, yo proyecto acá. Déjame que me acuerde. Proyecto acá, esto me queda alfa. Bueno, fíjate. Esto de acá, proyectado contra pi0, me da alfa. Eso estás de acuerdo. ¿Sí? Sí, ahí sí. Bueno, ahora el B- por K más, yo lo puedo calcular explícitamente y me da esto. El B- actuando sobre K más me da esto. Bien. Y entonces ahora esto, hacer el producto escalar con pi0, ¿tá? Que lo tengo definido acá arriba. Ah, está bien. Y me da -1 Ok, sobre 2. ¿Está? perfecto. Bien. Sí, Sí, gracias. hiciste bien en interrumpirme porque yo creo que no dije ese detalle. ¿Está? Bien. Entonces le decía que para que este modelito funcione, termina pasando que en la naturaleza en realidad ni el ETA 1 ni el ETA 1, que era el singlete, ni el ETA 8, que es el singlete completo de SU3, ni el ETA 8, que es este singlete de isospin, pero que está dentro del octete que acabamos de calcular, ninguno de los dos lo puedo asociar bien con una partícula específica, sino para que este modelito funcione sucede que tengo que asociar partículas específicas dentro de todas estas familias de mesones a dos partículas que llamo eta y eta prima, que en definitiva son combinaciones lineales de ese eta 1 y ese eta 8, es decir, el singlete de la página anterior y, de SU3 y de este tipo que está acá en el centro, que pertenece a un singlete de SU2, pero que está dentro del octete de SU3. Bien. Ahora sí, con eso ya liquidamos esa guía, al margen del ejercicio que tengan que entregar de ella. Y pasamos a la guía 5. No creo que llegue a terminar lo que hicimos, lo que quería hacer hoy, pero bueno, llegaré hasta donde pueda y se sigue la clase que viene. Bueno, como estuvieron viendo, voy a repasar varios conceptos y me pueden parar para interrumpir, me pueden interrumpir para preguntar si de alguna manera lo explico de otra forma que no les parece consistente con como lo entendieron con Gustavo y yo no tengo ningún problema. Pero está claro que hay un montón de conceptos difíciles en toda la construcción de todas estas ecuaciones, especialmente cuando uno se mete en Dirac, y de a poquito, digamos, si se dan el tiempo suficiente de leer material, de leer las teóricas y hacer todos los ejercicios, de a poco van a poder ir digiriendo todo esto como para ir entendiendo cada vez más todas las dificultades que subyacen a estas ecuaciones. Pero bueno, como ustedes saben, la idea digamos, inicial para tratar de construir una ecuación de ondas que pudiera describir una partícula relativista, fue esta idea de Klein Gordon de agarrar y decir, bueno, si la ecuación de Schrödinger me dice que el hamiltoniano actuando sobre cierta función de onda es IH barra o la derivada temporal de esa función de onda, si actúo dos veces sobre eso, me debería dar menos h barra cuadrado por la derivada segunda respecto del tiempo de esa función de onda, y puedo pedir que este operador de acá, el hamiltoniano al cuadrado, tenga esta pinta para de esa manera garantizarme que esta función de onda va a tener ondas planas con la relación de dispersión relativista. ¿Sí? Y digamos, esta idea es bastante, si lo piensan, es bastante sencilla. Yo estoy casi seguro que varios de ustedes, cuando cursaron cuántica, por ejemplo, quizás si entendían un poco la relación de dispersión relativista ya de antemano, quizás se les haya ocurrido, che, esto se podría generalizar de esta manera. Es decir, no es una gran idea, y en particular hubo un montón de gente antes que Klein y Gordon que escribieron esta ecuación. Pero como suele pasar con la eponimia de todas las ecuaciones y los resultados de la física importantes, no suelen llevar el nombre de la primera persona. Creo que lo descubrió por razones bastante injustas en general, pero bueno, termina siendo así. Entonces, con esta idea uno dice, ok, este hamiltoniano al cuadrado lo puedo escribir en términos de la relación de dispersión relativista con un operador P, que es el típico al que yo asocio el momento en mecánica cuántica, y así llego a esta ecuación de acá, que masajeándola un poco y acomodándola un poco, la puedo escribir de esta manera. ¿Sí? Si ustedes se acuerdan, nosotros nuestro
vector covariante modelo en relatividad era la derivada en sí, ¿sí? Esta de mu, que efectivamente tenía la componente 0, 1 sobre c por la derivada respecto del tiempo, y las componentes espaciales, derivada respecto de x, derivada respecto de y, derivada respecto de z. Entonces, uno puede reescribir esta ecuación usando este operador que se llama lambertiano, como la contracción de mu, ¿sí? Que fíjense que la contracción de mu, cuando yo le subo los índices al operador de mu, básicamente le estoy poniendo un signo menos al gradiente. Entonces me queda 1 sobre c cuadrado, la derivada segunda respecto del tiempo, menos el laplaciano. ¿Está? Si elijo c igual a h barra igual a 1, ¿sí? Y esta va a ser nuestra elección a partir de ahora, y nos vamos a casar con esto de acá hasta el final del curso, la ecuación me queda escrita de manera compacta de esta forma. Y déjenme hacer un par de comentarios al respecto. Primero, empiecen a acostumbrarse digamos, a la idea de que si yo pongo, fíjense, si yo pongo c igual a 1 en todas mis ecuaciones, lo que estoy diciendo es las distancias y los tiempos se miden en las mismas unidades. ¿Está? ¿Cómo es eso? Y bueno, puedo pensar que las distancias, digamos, las distancias las puedo medir en años luz, si quieren, que en definitiva es qué distancia recorre la luz en un año, por ejemplo, es una manera de pensarlo. Pero también significa, ponerse igual a 1 no solo significa que las distancias se miden igual que los tiempos, sino también significa que las energías, las masas y los momentos todos tienen las mismas unidades. ¿Tá? Entonces, tiempo igual distancia, energía igual momento igual masa. Todos los tres tienen las mismas unidades. Por otro lado, y eso ya introduce otro grado más de abstracción, si yo elijo que h barra sea igual a 1, ahí no solamente energía, masa energía, masa y momento tienen las mismas unidades, por un lado, y tiempo y espacio tienen las mismas unidades, por otro lado, sino que unas son las inversas de las otras. ¿Tá? Energía va a tener unidades de 1 sobre longitud, si quieren, o longitud va a tener unidades de 1 sobre energía. ¿Tá? Las energías, los momentos y las masas tienen la inversa de unidades de tiempo y espacio. ¿Tá? Pero bueno, siempre, digamos, siempre uno va a poder agarrar y decir si uno llega a un resultado final de algo, si uno sabe qué es ese algo, digo, ese algo es una energía, ese algo es un momento, ese algo es un momento angular, ese algo es lo que sea, si uno conoce las unidades que debería tener ese algo al que uno llegó, uno tiene que poder saber cómo agarrar y reimplantar al final de la cuenta C y H barra para que eso tenga las unidades correctas. ¿Tá? Pero bueno, dicho esto, fíjense, miren esta ecuación fuerte de acá. ¿Sí? Fíjense que acá tengo el operador derivada, que es un vector covariante, y acá tengo el operador derivada con el índice subido con la métrica, que es un vector que conforma un vector contravariante, y como ustedes saben, cuando yo hago esta contracción de dos índices, esto me queda un operador escalar. ¿Sí? Este operador es un operador escalar. Entonces, lo que uno puede decir de esta ecuación es que si este campo, este phi, que es un cierto campo que depende de la posición y del tiempo, si no transforma ante una transformación de Lorentz, en general, entonces esta ecuación, o sea, si este tipo es justamente un escalar ante transformaciones de Lorentz, entonces esta es una ecuación que es invariante de transformaciones de Lorentz, ¿tá? Porque está construida de manera invariante, está construida con un operador que es invariante, y masa al cuadrado la masa es invariante. Entonces esta ecuación, si se escribe así en un sistema de referencia, se va a escribir igual en cualquier sistema de referencia. ¿Sí? Lo cual es algo, poder recuperar cierta noción de covarianza, es razonable porque estoy escribiendo una ecuación relativista. ¿Tá? Entonces, bueno, el ejercicio 1, por ejemplo, de la guía, me plantea que considere soluciones de este tipo, E a la I kx con un signo ambiguo, menos y más, que los voy a tratar por separado, ¿sí? Donde fíjense que estoy definiendo un vector contravariante Camus que tiene a la frecuencia en la componente 0 y al vector de onda en las componentes espaciales, de manera tal de que el producto escalar K por X, este producto de acá es un producto lorentziano, ¿ok? K mu, X mu, con los índices de arriba y de abajo como ustedes quieran, escrito de esta manera, es omega t menos K por X, ¿está? Omega t menos K por X. Entonces,
fíjense, si ustedes agarran, por ejemplo, el phi más, que sería con el signo menos acá arriba, ¿no? Es E a la menos I kx, donde K por X es este producto lorentziano, este producto escalar lorentziano. Quiero ver que esto satisface la ecuación de Klein-Gordon y bajo qué condiciones. Entonces, bueno, actúo con la derivada sobre este campo de acá. Fíjense que la derivada a la exponencial me queda, de la exponencial me queda la exponencial por la derivada de lo que está arriba, y la derivada de lo que está arriba me baja un menos i Camus con el índice abajo. ¿Tá? Eso lo pueden chequear, es bastante fácil de chequear. A mí me parecía, el cuatrienio este pasado, cuando la última vez que di esta materia, me había parecido que era más fácil, y después vi que varios se traban con esto. Con lo cual, si se traban con esto, lo pueden preguntar, que lo expando más en detalle en el foro. Casi que incluso tengo los textos que puedo copiar y pegar del foro anterior para esta explicación. Si vuelvo a actuar con una derivada acá, ¿sí? Pero ahora con la derivada con el índice para el otro lado, me baja otro menos i Camus, pero el Camus con el otro índice, con el índice arriba en vez de abajo. De manera tal de que me queda la contracción Camus por Camus, que es la que yo escribo K cuadrado, pero acuérdense que cuando escribo K cuadrado, estoy pensando en el K cuadrado del lorentziano. ¿Tá? Entonces, la ecuación de Klein-Gordon va a valer siempre y cuando este K cuadrado, este cuadrado lorentziano, sea igual a la masa al cuadrado. ¿Tá? Esta es mi ecuación de Klein-Gordon. Si yo enchufo esto acá, me dice que, ok, vale, pero K cuadrado tiene que ser igual a masa al cuadrado. Y bueno, acuérdense que Camus era este cuadrivector de acá. Entonces, si lo escribo en términos de sus componentes, K cuadrado es omega cuadrado menos el módulo del número de onda al cuadrado. Entonces, que eso sea igual a masa al cuadrado me da una relación de dispersión relativista de esta forma. ¿Tá? Es muy análogo si hacen la cuenta para la función de onda que tiene el signo cambiado, la onda plana que tiene el signo cambiado acá. Es prácticamente lo mismo. En un caso me queda menos i, en otro caso me queda i, pero dos veces menos i al cuadrado es igual a i al cuadrado. Así que básicamente chequean que es lo mismo. Entonces, fíjense que si uno, yo, en este caso, en los dos casos, perdón, cuando yo despejé esta relación de dispersión de acá, me quedé con la solución positiva, ¿no? Sin embargo, fíjense que en un caso estoy pensando, en un caso tengo un signo, el menos, y en otro caso tengo el signo más, ¿tá? O sea que en un caso me va a quedar e a la i omega t, y en otro caso me va a quedar e a la menos i omega t, ¿tá? Entonces, si yo agarrara y identificara digamos, el momento, el cuadrimomento, es decir, la energía y el impulso, con nuestra identificación típica de la mecánica cuántica, ¿sí? Es decir, fíjense, P mu arriba habíamos dicho que era energía en la componente 0 y momento en las componentes espaciales. Y efectivamente, esta identificación sería la de energía igual a I por derivada temporal, y esta es nuestro vector, nuestro operador de momento. En mecánica cuántica siempre lo pensamos como menos I por gradiente. ¿Tá? Entonces, esto de acá, ¿sí? Que sería hacer esa identificación entre energía y el momento, coincide con definir a P mu como I por derivada mu con el índice arriba. ¿Tá? Porque I derivada mu con el índice arriba es I por la derivada temporal y menos I por el gradiente. ¿Sí? Acuérdense que la derivada, por definición, va con el índice abajo. Si la pongo con el índice arriba es porque la subí con una métrica, que me cambia el signo de la parte espacial. Entonces, si identifico el operador momento de esta manera con estos operadores diferenciales, fíjense que llego a que si le aplico el momento, el operador momento, a esta solución phi más, me queda lo que uno hubiera esperado, que es esta energía relacionada de esta forma con el número de onda y el número de onda. Y en cambio, si lo aplico a estas soluciones, me queda menos ese mismo valor de energía y menos ese mismo valor de número de onda. ¿Tá? Pero bueno, esto en definitiva son las observaciones un poco que me pide la guía, de hacerlas efectivamente en la cuenta, pero tiene que ver obviamente con un poco con lo que ya habían estado viendo con Gustavo, de la solución de energía negativa, la solución de energía positiva, etc. Luego el ejercicio de la guía me pide un poco que mire cómo es el límite no relativista de estas soluciones de Klein-Gordon. Y entonces para eso fíjense lo siguiente. Ahora escribo mi phi más, ¿sí? Explícitamente ya,
explicitando la posición y el tiempo, con la relación de dispersión ya implementada, porque esta es mi solución de la ecuación de Klein-Gordon, ¿sí? Y esta es la solución, la que habíamos llamado phi más, ¿sí? Entonces, la aproximación que uno va a hacer es que el número de ondas sea mucho más chico que la masa. Fíjense que ya esto puede generarles algún problema interpretativo. ¿Por qué? Porque es difícil comparar mentalmente de forma rápida número de onda con masa, pero la razón por la que lo podemos hacer justamente es porque estamos considerando h barra igual a c igual a 1. ¿Tá? En este sistema de unidades, número de onda y masa tienen las mismas unidades. ¿Sí? Entonces, si ustedes consideran esta aproximación, esta raíz cuadrada, la raíz cuadrada de m cuadrado más k cuadrado, para k chico, comparado con la masa, se puede expandir como m más k cuadrado sobre 2m más cosas de orden k más grande. ¿Sí? Entonces, la solución, haciendo esa aproximación, básicamente me queda, bueno, un pedacito de e a la menos i mt, que es el que viene de esta m de acá, y un e a la i k por x menos i k cuadrado sobre 2m por t. ¿Tá? Entonces uno se puede preguntar, ¿esto satisface la ecuación de Schrödinger, que es la que vale, se supone, para una función de onda no relativista? Bueno, hacen la cuenta explícitamente, digo, agarran esta aproximación, calculan gradiente, calculan el laplaciano, calculan derivada temporal, lo enchufan y van a ver que efectivamente no satisface exactamente la ecuación de Schrödinger. La ecuación que satisface es una ecuación de Schrödinger con un potencial, y donde este potencial es la masa de la partícula, ¿tá? Que nos deja bastante contentos, si quieren, como chequeo, porque en definitiva, ustedes saben que correr el cero del potencial es algo que no es, desde el punto de vista de la mecánica cuántica no relativista, no es muy relevante. Entonces, definitivamente, esto me dice tu ecuación de Klein-Gordon en el límite no relativista, o por lo menos estas soluciones de onda plana de la ecuación de Klein-Gordon en el límite no relativista, son soluciones de la ecuación de Schrödinger con un cero de potencial un poquito corrido. Que es algo que en principio uno hubiera esperado, ¿no es cierto? Porque como sabemos, la energía relativista, si quieren, cuando uno toma el límite no relativista, tiene ese punto cero corrido que es la energía de reposo de la partícula. ¿Tá? Bueno, el ejercicio 2 ya encara directamente a hacer las cuentas y mirar todo el detalle de la ecuación de Dirac. Revisémoslo. Como ustedes saben, bueno, la idea de Dirac fue plantear un cierto hamiltoniano, que fuera alguna combinación lineal de un término constante y de los operadores del momento, y pedir obviamente que esto también me dé cosas con la relación de dispersión relativista. ¿Sí? Entonces, lo que habían visto con Gustavo es que eso me imponía estas condiciones de acá. ¿Sí? Que estas matrices beta cuadrado y alfa cuadrado, o sea, que sus cuadrados fueran la identidad, y que entre sí anticonmutaran, todas las alfa i con todas las alfa j, para i distinto j anticonmutan, y todas estas alfa i con beta anticonmutan. Por otro lado, obviamente uno va a pedir que estas alfa i y estas beta sean hermíticas. ¿Por qué? Porque uno quiere que el hamiltoniano sea hermítico. Entonces, pidiendo todas estas condiciones, ¿sí? Que en particular estas que pongo acá en este gran corchete, se pueden sintetizar de esta manera. ¿Sí? El anticonmutador de alfa i con alfa j es 2 del tj, porque fíjense que esto es consistente con el hecho de que esto me da 0 si i distinto de j, que sería esta línea de acá arriba, y si i es igual a j, esto me da 2, que está bien, porque el anticonmutador de alfa i con alfa i es 2 veces alfa i al cuadrado, y me daría 2 veces identidad. Es posible ver que la mínima dimensionalidad que tienen que tener todas estas matrices alfa i y beta para satisfacer todas estas condiciones es 4. No es la única, uno podría construir matrices de mayor tamaño, pero ahí uno se empieza a meter en ecuaciones que en algún momento por ahí les voy a comentar, pero que por ahora vamos a pensar que nos quedamos con lo más sencillo, ¿sí? Que es que lo mínimo que pueden medir estas matrices es 4×4. Y eso es una demostración, se puede ver fácilmente, pero no vamos a entrar en ese detalle acá, pero creo que incluso en Wikipedia está demostrado. Entonces, bueno, como vieron con Gustavo, conviene agarrar
esta ecuación de acá, la ecuación de Schrödinger, de Dirac, multiplicarla por beta a la izquierda, ¿sí? Y reacomodar los términos de manera tal de que lo que, bueno, que es el término de la derivada temporal, lo multiplico por beta, me queda multiplicado por este beta acá. Beta al cuadrado es igual a 1, así que el término de masa me queda sin ninguna matriz. Y después acá me queda un término que va con beta con alfa. Y de esa manera uno agarra y define estas matrices gamma mu, que son matrices fijas, y que vale la gama 0 vale beta, la gama 1 vale beta por alfa 1, la gama 2 vale beta por alfa 2, la gama 3 vale beta por alfa 3. ¿Tá? Y de esa forma uno escribe la ecuación de Dirac de esta manera más compactita y más linda. ¿Sí? Ahora fíjense lo siguiente. Uno inocentemente podría pensar que al haber escrito la ecuación de Dirac de esta manera uno tiene una escritura covariante, linda, digamos, un poco en el espíritu de las primeras clases que vimos relatividad, donde nos importaba la covarianza, pues nos permite inferir la covarianza de las ecuaciones y que las ecuaciones sean iguales en todos los sistemas de referencia, etc. Sin embargo, es muy inocente decir que esto está bien escrito desde el punto de vista de la covarianza para que fuera evidente que esto es covariante. ¿Por qué? La derivada mu, esta que tengo acá, como habíamos visto, ese tipo está muy bien, es de hecho nuestro vector covariante canónico, o sea, todo aquel que transforme como la derivada es un vector covariante. Ahora, estas matrices gamma que tenemos acá, son matrices que están completamente fijas. Entonces uno no tiene que perder de vista que acá uno está abusando un poco de la notación, porque nosotros habíamos dicho antes, a cualquier objeto que yo le ponga un índice arriba, es un vector contravariante. Bueno, a cualquiera no. Por cuestiones históricas, a estas matrices gamma, para escribir todo muy compactitos, esto se lo escribe así, pero estas matrices gamma están fijas, no son un vector contravariante. Valen 1, 8, 27, lo que tengan que valer, y ya vieron un ejemplo de cuánto, de una elección de estas matrices gamma, que es la elección de Dirac, y que bueno, se puede escribir en términos de la matriz de Pauli, qué sé yo, y están fijas, valen eso y no cambia cuánto valen, por eso no depende del sistema de referencia. Una vez que uno agarra una elección de las matrices gamma, o de las matrices beta y alfa que satisfagan todo esto, y construye las matrices gamma de esta manera, están fijas, no son un vector contravariante. Eso quiere decir que esta ecuación de acá, que efectivamente es una ecuación covariante, porque como ya vamos a ver más adelante, si yo me transformo a cualquier otro sistema de referencia, esta ecuación se va a escribir de la misma manera, lo cual es razonable, porque estamos trabajando en relatividad especial. Su covarianza no es tan evidente como la ecuación de Klein-Gordon. Entonces, es de esperar que probar la covarianza de esta ecuación, probar que esta ecuación es igual en cualquier sistema de referencia, nos va a llevar varios pasos más para entender bien cómo la estructura sobre cómo transforma este tipo de acá, que es el espinor que vieron hoy, el espinor de Dirac. ¿Sí? Porque como estamos viendo, estas matrices alfa, o en particular estas matrices gamma, habíamos dicho que eran de 4×4, y son bichos de 4×4 que actúan sobre una tirita de 4 componentes, que la estoy llamando psi. Y entonces, no está dicho qué regla de transformación tienen esas 4 componentes. Pero ya se estarán empezando a imaginar que el problema para entender la covarianza de esta ecuación tiene que ver justamente con el hecho de que, ante una transformación de Lorentz, las 4 componentes de la ecuación de Dirac se van a mezclar entre sí. ¿Tá? A diferencia de la situación de Klein-Gordon, donde yo tengo un solo campo escalar, y si yo hago una transformación de Lorentz, ese campo escalar no transforma. Acá yo tengo 4 componentes de algo que llamo espinor, y esas 4 componentes se mezclan entre sí ante una transformación de Lorentz. Y eso hace que la covarianza ante transformación de Lorentz de esta ecuación sea mucho más complicada. Pero vamos a llegar, paso a paso. Entonces, bueno, como decíamos recién, hay infinitas maneras de representar estas matrices alfa y beta, ¿sí? De manera tal de satisfacer estas ecuaciones. Incluso parándome en la dimensión 4×4, como nos vamos a parar nosotros, hay infinitas maneras de representar estas matrices. Y en particular, lo que digamos, ningún resultado físico puede depender de qué base elija yo, de qué manera elija yo estas matrices mientras satisfagan lo que tienen que satisfacer. Sin embargo, la elección que uno haga de estas matrices va a hacer que
la interpretación de la ecuación de Dirac puede llegar a ser más sencillo o no dependiendo de qué régimen me interesa mirar. En particular, esta base, la base histórica, la primera, la que elige Dirac, que mostró, bueno, existen matrices que satisfacen esto, y mirá, te pongo este ejemplo. Él esta las elige porque vamos a ver más adelante que esta es la base de matrices de Dirac, donde es más fácil entender el límite no relativista de la ecuación de Dirac. ¿Tá? Entonces, naturalmente Dirac quería, digamos, lo primero que él quería estudiar era, bueno, dado que la ecuación de Schrödinger funciona bastante bien para describir varios fenómenos de la mecánica cuántica, me gustaría poder demostrar que en el límite no relativista mi ecuación termina en la ecuación de Schrödinger, como estuvimos viendo recién en Klein-Gordon. A lo sumo, me puede quedar Schrödinger con el cero de energía shifteado, pero me tiene que dar algo parecido. Entonces, él se dio cuenta que esta era la base ideal para poder hacer ese límite y poder comparar. Sin embargo, vamos a ver más adelante que hay otras elecciones para las matrices de Dirac, hay otras bases, y que en particular, cuando estudiamos el fenómeno de lo que se llama quiralidad, o cuando estudiamos el límite opuesto, que sería el límite ultra relativista, ahí conviene usar otra base completamente distinta, que es la que se llama base de Weil. Pero bueno, quedémonos en el ejercicio que por ahora nos dice que elijamos esta base de acá, y en particular que chequemos las propiedades que me definen justamente que esa base es una base de matrices de Dirac, que son estas propiedades de acá, o si quieren estas de acá condensadas, ¿tá? Que es básicamente que al cuadrado esas matrices me den 1 y que anticonmuten todas con todas, ¿tá? Las 4 con las 4. Entonces, fíjense, una manera rápida de hacer esta cuenta, por ejemplo, para las alfas, ¿sí? De verificar que alfa i por alfa j más alfa j por alfa i es igual a 2 veces la delta de Kronecker i j. Una manera de hacer eso, con esta representación explícita, esta base explícita de las matrices, es agarrar y escribir estos productos de 4x4 en términos de bloques de 2x2, 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 con la sigma i, con la sigma j, con la sigma j y con la sigma i, y hacer las multiplicaciones bloque a bloque, que eso es algo que se puede hacer. Yo puedo agarrar y multiplicar, en vez de multiplicar matrices de 4x4, es como si estuviera multiplicándolas de a bloques de 2x2. Entonces, esto me quedaría 0 por 0 más sigma i por sigma j, y acá me queda 0 por 0 más sigma j por sigma i, y eso entonces en definitiva me daría el anticonmutador de sigma i con sigma j. Cuando miro acá me queda 0 por sigma j más sigma i por 0, y eso es 0, y acá me queda sigma i por 0 más sigma j por 0, bueno, y así sucesivamente. Estoy haciéndolo por bloques, me quedó el anticonmutador de sigma i por sigma j en este bloque de acá, 0 en este bloque de acá, 0 en este bloque de acá, y el mismo anticonmutador en este bloque de acá. Y acuérdense, eso sí era una propiedad de la matriz de Pauli, fácil de chequear, que el anticonmutador de sigma i con sigma j era 2 delta j. ¿tá? O sea que esto me queda 2 delta j por una matriz identidad de 4x4, que no la escribo porque de alguna manera queda implícita. Después, si quieren chequear el anticonmutador de las alfa i con las beta, bueno, lo mismo, lo puedo hacer en bloque de 4x4, acordándose que la beta es esta acá, es un bloque identidad acá, un bloque 0 y un bloque menos identidad acá. Todo 2x2. Entonces, laburando en bloque de 2x2, hago la representación, la multiplicación matricial, efectivamente llego a que estos tipos anticonmutan. Fíjense que si ustedes agarran las matrices gamma mu definidas de esta manera, ¿sí? Ya saben las propiedades de anticonmutación de las betas y las alfas. ¿Sí? Entonces pueden preguntarse qué pasa si hago el anticonmutador de gamma mu con gamma nu. Y efectivamente van a ver que si gamma mu y gamma nu son distintas, ese anticonmutador me da 0. Si tomo gamma 0 y lo elevo al cuadrado, gamma 0 al cuadrado es beta 0, que al cuadrado da 1, o sea que eso me da 2 veces 1. Y si tomo la gamma i al cuadrado, fíjense, acá lo tengo escrito. Gamma 0 al cuadrado es beta al cuadrado, y eso vale 1. O sea que esto es, si acá elijo mu igual 0 y nu igual 0, esto me queda 2. ¿sí? Si acá elijo mu igual a 0 y nu igual a i, o sea, temporal y espacial, ¿sí? Debería poder hacer este anticonmutador, y esto, fíjense, gamma 0 es beta, gamma i es beta por alfa i, escribiendo todo así explícitamente, acá tengo beta por alfa i, me queda beta al cuadrado, que es igual a 1, y acá tengo beta por alfa i por beta, y beta y alfa i anticonmutan, o sea que doy vuelta a estos tipos de acá, y me queda un signo menos,
y me queda un beta al cuadrado que vale 1, entonces me queda alfa i menos alfa i igual a 0. Entonces, efectivamente, cuando mu es igual a 0 y nu es igual a i, este anticonmutador se anula. Y después cuando tengo espacial, o sea, mu igual a i y nu igual a j, escribo explícitamente, acuérdense, la gamma i es beta por alfa i, la gamma j es beta por alfa j, etc. Y nuevamente agarro y doy vuelta este beta con alfa i sabiendo que anticonmutan, y me queda menos alfa i por alfa j, menos alfa j por alfa i, o sea que me queda menos el anticonmutador de alfa i con alfa j, y el anticonmutador de alfa i con alfa j por definición es delta j, o sea que 2 delta j, de esto me quedó menos 2 delta j. Entonces, la conclusión es que puedo escribir de manera muy compacta el anticonmutador de gamma mu con gamma nu como 2 veces eta mu nu. ¿Tá? Donde acuérdense que eta mu nu vale 1 menos 1 menos 1 menos 1 para la diagonal y 0 para todo el resto. ¿Tá? Bien. Entonces, una cosa más que me pedía demostrar la práctica era chequear que cualquier solución de la ecuación de Dirac es una solución de la ecuación de Klein-Gordon. ¿Sí? Para demostrar eso, partamos acá un segundo de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Esta es la ecuación de Dirac escrita de la manera más linda. Incluso hay una manera más compacta de escribirlo, que es que, a ver si tengo acá para dibujar. ¿Sí? Una manera más compacta de escribirlo, que es que hay una notación que se usa bastante en la literatura, que es que cualquier cosa que esté contraída con gamma mu, por ejemplo, la derivada esta que aparece acá, ¿sí? Pero en particular esta derivada, pero cualquier cosa que esté contraída con gamma mu, algo que se usa mucho en la literatura es escribir esto como el símbolo de lo que está contraído con la gamma mu tachado. ¿Tá? Slashed, se le dice. Entonces acá sería i slash de derivada menos m psi igual 0. Bueno. Clear right. Se los digo por si lo encuentran en algún lado. Pero bueno, toman la ecuación de Dirac como punto de partida y agarran y dicen, bueno, supongamos que psi satisface esta ecuación. Puedo agarrar y multiplicar por este operador, ¿sí? por delante. Entonces, claramente que si este tipo satisface esta ecuación, también va a satisfacer esta ecuación más complicada, que es haberle aplicado un operador a la ecuación. ¿Sí? Entonces, este operador básicamente es casi igual a este operador, solamente que le cambié el signo acá. ¿Tá? Es un truquito. Entonces, si ustedes agarran y expanden esto, ¿sí? Les va a quedar menos i por i es menos 1, menos gamma mu, derivada mu, todo actuando sobre la psi. Le va a quedar más im gamma mu derivada mu, menos im gamma nu derivada nu, que mu y nu son acá, digamos, son índices mudos, con lo cual los puedo cambiar de nombre y poner mu para que me quede igual este término y tacharlo. Y por último, menos m cuadrado, cuando hago este m por este menos m. Fíjense que quiero analizar qué pasa con esto. Tengo gamma mu, derivada nu. Derivada mu y derivada nu conmutan entre sí, ¿sí? Porque las derivadas actuando sobre un campo, no importa en qué orden las haga, mientras ese campo sea diferenciable y qué sé yo. Entonces, como conmutan, puedo agarrar y simetrizar al producto que está actuando sobre ellas, en términos de los índices. Entonces simetrizo en mu y en nu los índices que me quedan acá, de manera que me queda un medio del anticonmutador de gamma mu con gamma nu. Y el anticonmutador de gamma mu con gamma nu, habíamos visto que era 2 veces la delta de Dirac, como tengo escrito acá arriba. La delta de Dirac, 2 veces la métrica. Entonces esto me queda 2 veces la métrica, el 2 cancela un medio de acá, y entonces me queda la métrica, eta mu nu, contraído con derivada mu, derivada nu. Y bueno, esta contracción de acá es justamente el operador de D'Alembertiano que habíamos definido antes. Entonces me quedó en definitiva D'Alembertiano más masa al cuadrado actuando sobre psi es igual a 0. Entonces, ¿qué probamos con esto? Que si un espinor es solución de la ecuación de Dirac, entonces es solución de la ecuación de Klein-Gordon. Lo que no vale es la inversa. Es decir, si yo tengo un cierto espinor que es solución de la ecuación de Klein-Gordon,
no necesariamente es solución de la ecuación de Dirac, porque no puedo ir de acá hacia allá. ¿Está? ¿Alguien sabe por qué no puedo ir de acá hacia atrás? Me quedé pensando si me estaban escuchando. ¿Me están escuchando? Sí, sí, se escucha. Ah. ¿Alguien sabe por qué no puedo hacer este razonamiento para atrás y decir que si vale Klein Gordon entonces vale Dirac? ¿Estás multiplicando por algo que podría ser 0? ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Acá? Claro. Casi. Básicamente Digo, no es un sí solo sí. la explicación es la siguiente, fíjate. Este operador de acá, por lo que acabamos de probar, yo lo puedo descomponer como el producto de estos dos operadores. ¿Estamos de acuerdo? Porque es el camino inverso. Hasta ahí está todo bien. Ahora, que este producto de dos operadores actuando sobre esto sea 0, no implica que solo actuando con el primer operador, con este operador de acá, esto vaya a ser 0. ¿Está? En particular, Claro. si uno quisiera pedir algo tan fuerte como decir que actuar con esto o actuar con esto fuera 0, para que eso pase en general, si yo tengo dos operadores A actuando en B, actuando en un objeto, eso es 0, para que cualquiera de esos dos objetos actuando sobre eso sea 0, necesito que esos dos operadores conmuten en particular, y estos dos operadores no van a conmutar entre sí. Pero bueno, en definitiva vale la ida, pero no vale la vuelta. Y eso era otra de las cosas que pedía que demostrar el ejercicio. Bueno, por último, el ejercicio pedía empezar, es la primera parte del ejercicio 3, y esto lo seguimos en la clase que viene, era empezar a estudiar un poco las soluciones de la ecuación de Dirac. ¿Sí? Porque uno puede agarrar y partir de lo mismo que partimos recién en Klein-Gordon, decir, vamos a meter una onda plana y ver qué me impone eso, si me impone una relación de dispersión para el momento y la energía, qué me impone eso sobre este espinor de acá. ¿Sí? Entonces, para estudiar eso, vamos a pensar lo siguiente. La solución que uno propone es esta, voy a meter una fase, ¿sí? Y un cierto espinor de 4 componentes Chi, donde en el espinor ya no pongo ninguna dependencia espacio-temporal adentro, o sea, toda la dependencia espacio-temporal la estoy metiendo en esta fase típica, ¿sí? Y este operador Chi, que es un espinor de 4 componentes, lo voy a separar en dos espinores de 2 componentes. ¿Tá? Voy a escribir las cosas en términos de porque nuevamente voy a hacer las cuentas de a bloque de 2×2. Entonces, para hacer las cuentas de a bloque de 2×2, me es conveniente separar explícitamente este espinor de 4×4, este espinor de dimensión 4, que es una tirita de 4 números, si quieren, en dos tiritas, en una tirita de 2 y de 2. ¿Tá? El espinor de arriba lo voy a llamar el espinor de abajo, el espinor up y el espinor down. ¿Sí? Entonces planteo esto como un ansatz, si quieren, y lo meto en la ecuación de Dirac. Lo meto acá. ¿Sí? Si se fijan, si ustedes, la dependencia espacio-temporal de este ansatz que yo estoy metiendo acá, está toda metida en esta fase de acá. Entonces, cuando haga hipergradiente actuando sobre esa función de onda, me va a bajar menos el momento que tengo acá en la exponencial. Cuando haga I derivada temporal, me va a bajar la energía que yo tenga acá. ¿Tá? Entonces, esta ecuación actuando sobre psi igual 0, que es una ecuación diferencial, ahora pasa a ser una ecuación algebraica. ¿Sí? Porque fíjense, tengo la energía, que es un numerito, momento, que es un numerito, y las matrices alfa y beta, y una cierta identidad implícita que está metida acá. Todo eso actuando sobre un objeto de una tirita de 4, tiene que ser igual a 0. Es más, yo lo puedo escribir explícitamente usando la representación de Dirac de las matrices de Dirac. ¿Sí? La base de Dirac de las matrices de Dirac. La beta habíamos visto que era un bloque identidad, un bloque menos identidad. Las alfas habíamos visto que era 0, matriz de Pauli 0. Entonces escribo eso explícitamente, fíjense. Tengo la matriz de Pauli por P acá, menos matriz de Pauli por P acá, menos matriz de Pauli por P acá, y acá tengo la energía, acá va multiplicada por una identidad de 4×4 que está implícita, así que acá tengo energía y acá tengo energía. Y después tengo
menos masa y más masa, porque acuérdense que la beta tiene una identidad y menos una identidad en sus bloques diagonales. Y eso multiplicando a quién, bueno, multiplicando a este psi, que es un espinor, una tirita de 4 componentes, pero que habíamos decidido, bueno, el psi que en definitiva era el chi por la fase esta, que ya me la puedo sacar de encima. A este chi habíamos decidido descomponerlo en 2 elementos arriba y 2 elementos abajo, o sea que en esta escritura que estoy haciendo de bloques de 2×2, tengo esta matriz escrita de a bloques que actúan sobre este objeto escrito en 2 bloques. ¿Está? Entonces, si miran cómo quedan las ecuaciones, explícitamente, bueno, podemos multiplicar por bloques y decir, bueno, E menos M actuando sobre chi up menos sigma por P actuando sobre chi down tiene que ser igual a 0, que es lo que escribí en la primera línea. Y la segunda me queda menos sigma por P actuando sobre chi up más E más M actuando sobre chi down igual a 0, que es lo que escribí abajo. Entonces, la primera lección que podemos ver de esto es que, incluso habiendo escrito este espinor de 4 componentes en bloquecitos, separándolo en pedazos de A2, y habiendo explicitado eso en esta solución de onda plana, vemos que la parte de arriba y la parte de abajo del espinor, las 2 componentes de arriba y las 2 componentes de abajo del espinor, me quedan enganchadas en estas ecuaciones, es decir, no son independientes. La dinámica de la de arriba y la dinámica de abajo están entremezcladas entre sí. ¿Sí? Ahora, fíjense, uno podría hacer la siguiente observación trivial, y es, si chi up y chi down son 0, estas 2 ecuaciones valen. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, está claro que esa es una solución trivial que no me interesa. A mí me interesa solucionar la ecuación de Dirac que no sean nulas. ¿Sí? Entonces uno se podría preguntar, ¿qué condición tengo que imponer para verificar que efectivamente esta matriz de 4×4 actuando sobre este tipo me da 0 sin que este tipo sea 0? ¿Tá? Y bueno, si se acuerdan de álgebra lineal y complemento, no sé cómo se llamará ahora cuando la cursan ustedes, puedo verificar que esta matriz de acá tenga determinante 0. Porque esa es la única manera de que actuar con esta matriz sobre este tipo me dé 0 sin que esto sea trivialmente 0. ¿Tá? Entonces, si ustedes hagamos eso, chequemos que el determinante de esta matriz de 4×4 es 0. Si hago esa cuenta explícita, fíjense, el determinante va a ser a bloques, va a ser E menos M por E más M, esto tiene una identidad y una identidad de 2×2 implícita, menos este bloque de 2×2 por este bloque de 2×2, sigma por P al cuadrado. Sigma por P al cuadrado, fíjense que lo puedo escribir como sigma I por sigma, bueno, esta cuenta la hicieron seguramente hoy en la teórica, es sigma I por sigma J, P y PJ, como P y PJ conmutan entre sí, porque son numeritos, y entonces puedo simetrizar en I y en J estas matrices de acá, y esto me queda un medio de sigma I por sigma, el anticonmutador de sigma I con sigma J, y el anticonmutador de sigma I con sigma J, matrices de Pauli, es 2 delta IJ, o sea que esto me queda delta IJ por P y PJ, que es P cuadrado. Entonces, esto explícitamente, esta condición de determinante nulo, me quedó E cuadrado menos M cuadrado menos P cuadrado igual a 0, que es la condición de la relación de dispersión. ¿Tá? Entonces, la condición que me garantiza que yo tenga soluciones no triviales de esta ecuación algebraica es la relación de dispersión. Es que la energía y el momento estén relacionados de una manera muy particular. ¿Tá? Bueno, la clase que viene vamos a entrar más en detalle en todas las soluciones de la ecuación de Dirac. Acá solamente quería mostrarles explícitamente qué pinta tienen cuando meto una onda plana, cómo la descompongo en bloques de 2×2, etc. Porque si quieren es una de las cosas que más confunden en general a los estudiantes cuando ven la ecuación de Dirac, es justamente esto. El hecho de que, si quieren, el espacio de estado donde vive la ecuación de Dirac tiene 2 naturalezas distintas, de alguna manera. Por un lado, el espinor de Dirac es una función del espacio-tiempo, y como tal, tiene operadores que actúan sobre el espacio-tiempo. O sea, va a haber operadores que me interesan, que actúan sobre el espacio-tiempo, como las derivadas, por ejemplo, los gradientes, etc. Pero a su vez el espinor de Dirac es una tirita de 4 componentes, y por lo tanto hay operadores que por ahí no actúan sobre el espacio,
sobre las propiedades del espacio-tiempo, sobre las propiedades como funciones que tienen esos espinoles, sino que actúan mezclando las componentes de los espinoles. Por ejemplo, las matrices beta y alfa que vimos acá, ¿sí? Entonces, si quieren, los operadores que van a actuar sobre estos espinoles de Dirac, incluso los operadores, los observables, como uno dice en mecánica cuántica, ¿no? Los observables físicos, que son operadores que actúan sobre mi función de onda, tienen esa naturaleza dual, van a poder ser matrices, ¿sí?, que me mezclan las 4 componentes del espinor de Dirac, y operadores diferenciales que actúan sobre la naturaleza del espinor, que es una función del espacio-tiempo. Entonces acá, de alguna manera, combinamos los dos conceptos en un cierto ansatz de manera explícita. Dijimos, este Chi es una tirita de 4x4, dividida en bloques de 2x2, en bloques de 2, sobre los que actúan matrices de 4x4, que las dividimos en bloques de 2x2, pero a su vez le dimos una dependencia espacio-temporal a nuestro espinor de Dirac Psi, en este caso bastante sencilla, porque es una onda plana, y vimos que el operador, por ejemplo, el operador que me define la ecuación de Dirac misma, y bueno, es una combinación de cosas, porque tiene operadores diferenciales, pero también tiene matrices. ¿Tá? A ver si alguno me escribe una pregunta. ¿Por qué uno es para bosones y el otro es para fermiones? Bueno, sí, eso es verdad, y más específicamente, la ecuación de Klein-Gordon es para partículas de spin 0, y la ecuación de Dirac es para partículas de spin 1,5. Y quizás ustedes ya se pueden empezar a preguntar, ¿y por qué solo 0 y 1,5 y no hay otras cosas? No, bueno, efectivamente hay ecuaciones para spines más altos, pero en otros momentos les comentaré dónde están, por qué no las están viendo, cómo se construyen, etc. Pero sí, como vieron hoy en la teórica, la ecuación de Klein-Gordon es una ecuación que vale para partículas de spin 0, y esta ecuación de Dirac es una ecuación con estructura, y justamente la clave de todo, si quieren, al margen del detalle de cuando entendamos cómo miércoles aparece el spin, aunque ya empezaron a haber matrices de Pauli acá, y entonces van a empezar, por ahí sospechan dónde está apareciendo el spin, pero al margen de eso, digamos, todo va a tener que ver también con lo siguiente, ¿sí? Habíamos dicho que pensar que esto es trivialmente covariante por cómo está escrito era una afirmación muy inocente. ¿Sí? Fue una de las primeras cosas que les comenté. ¿Por qué? Porque si bien esta derivada de acá es un vector covariante, estas matrices gamma están fijas, no son un vector contravariante, y por lo tanto no tengo una contracción de un vector contravariante con algo covariante, de manera tal de que esto sea invariante. Entonces, eso me deja la lección de que claramente la covarianza de esta ecuación, es decir, el hecho de que esta ecuación sea la misma en cualquier sistema de referencia, es algo que me va a costar bastante más probarlo. Pero como yo ya les adelanté antes, va a tener que ver probar la covarianza de esta ecuación con el hecho de asumir que este espinor de 4 componentes, cuando yo hago una transformación de Lorentz, las 4 componentes se mezclan entre sí. ¿Tá? Entonces, cuando entendamos eso y cuando veamos cómo son, cómo transforman entre sí, porque lo vamos a ver explícitamente cómo transforman ante una transformación de Lorentz, es decir, cómo transforman ante un bus, por ejemplo. También, obviamente, como habíamos visto al principio cuando vimos relatividad, los bus y las rotaciones están mezclados dentro del conjunto de lo que son las transformaciones de Lorentz. ¿Tá? Entonces, cuando estudiemos cómo transforma este tipo, cuando yo hago una rotación, ¿sí?, y vemos que se le mezclan sus componentes, ahí vamos a entender que justamente este tipo tiene spin. ¿Tá? Porque eso es lo que le pasa a algo que tiene spin. ¿Sí? Fíjense que si yo tengo algo que es un invariante entre rotaciones, como el campo escalar, si yo hago una rotación, el campo escalar no cambia. ¿Tá? En cambio, si yo tengo un objeto que tiene spin 1,5, ¿sí?, supónganse que es una combinación lineal de la componente más y la componente menos del spin. Y yo hago una rotación, esas dos componentes se van a mezclar de una manera muy específica, ¿tá?, según las reglas de cómo transforman los objetos con spin 1,5 ante una rotación. ¿Tá? Entonces, efectivamente vamos a terminar viendo que ese tipo tiene spin 1,5 por múltiples razones, pero entre ellas por el hecho de que el tipo no se queda quieto ante una transformación de Lorentz que incluye a las rotaciones. ¿Tá? Ahí como que me fui un poco por la tangente a raíz de lo que me escribieron en el chat, pero si alguno quiere hacer una última pregunta, porque ya son las 8 menos 1 minuto. Aunque sea, dígame si se está escuchando lo que vengo diciendo, ¿no? Porque
como no me están contestando. Sí, 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 se escucha, se escucha. Ah, bueno. Bueno, tengo consultas, pero de la guía. Me apena bastante el hecho de, bueno, todo el quilombo que tuvimos al principio, porque efectivamente si yo daba la clase a esta velocidad, hubiéramos tenido por lo menos 10 o 15 minutos de consultas, pero siendo que son las 8 y que tengo una familia, lamento tener que despedirme. Matías, si querés anda yendo y me quedo unos 10-15 minutos más, me puedo quedar. Bueno, dale, te agradezco. Entonces, paro de compartir.